Este es BMW. Juan Breno Malta Ramos Rodríguez, el coordinador de castigos del Comando Vermelho. Un poco de la información que adelantábamos en el pase, en uno de estos operativos, se encontró en una parte de una favela una especie de cuarto sonorizado para torturas, con elementos de torturas, y dentro de ese mismo informe figura que las torturas son para propios y para ajenos, y existía una especie de comité en donde esta persona que vemos acá, conocido como BMW, estaba a cargo de ese comité, y cual Imperio Romano, con el dedo para arriba o el dedo para abajo, decidía qué hacerle a la persona. Exactamente, decía que la persona. Está muy bueno eso de que usted cuenta, pues antes en realidad lo que cuentan del Imperio Romano es que se hacía así o así. En realidad era la mano entera. La cantidad de dedos era por la cantidad de torturas que tenía que pasar la persona antes de morir. Claro, y en realidad era de la espada para arriba, o sea, exactamente, y la espada para abajo. Pero siempre con los dedos arriba así abiertos, por si necesitaba algún tipo de tortura. Bueno, acá pasaba esto. Tortura para propios y para ajenos, o por comportarte mal dentro del comando, o por hacer algo que no estaba acorde a la situación. Encontraron todo un lugar preparado para lo que tenía que ser torturas. Digo, bueno, ayer Diego comentaba que uno de las operatorias era la operatoria microondas, que te encerraban y te prendían fuego vivo. A modo también de tortura, buena gente, pero ¿no? te asesinaban. Claramente, cuando hablamos de narcotraficantes, también estamos hablando de homicidas, estamos hablando de gente dispuesta a todo y dispuesta a matar, principalmente para cubrir su negocio. Un negocio también en el que también han logrado cometer, o mejor dicho, acercarse a posiciones muy cercanas a las del Estado, a actividades que deberían realizar el Estado, las realizaban ellas. Por eso también convivían con cierta calma o con cierta paz con los mismos ciudadanos dentro de las favelas que habían naturalizado ese estilo de vida. Fabián, ¿estos muchachos le importa algo? Y la verdad que no. Se convirtió en un narcoestado, ¿no? ¿Qué organización que tienen, no? Recién decían torturar a propios, pero también a la competencia, porque ellos están todo el tiempo compitiendo. Falta que tengan lista a quién tenían que votar, nada más, pero es claro que tenían que derribar. Es cierto que hubo una interna ahí entre ellos que hizo que pase todo este tipo de cosas. Las internas las manejan ellos y nadie se entera. Pero en este caso fue diferente, repercutió y tuvo que meterse el Estado. Está en vivo Eduardo Crespo desde Río de Janeiro. Él es argentino. Perfecto. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Eduardo, ¿cuál es el clima a esta hora en Río de Janeiro? Bueno, clima de tensión todavía hoy había bastantes negocios cerrados, muchas actividades escolares, universitarias, etcétera, también cerradas, paralizadas. No sé si el transporte se ha restablecido en forma normal o no, eso no sabría decir, pero en principio todavía un clima de tensión y está todo el mundo hablando de eso, ¿no? De los episodios de los últimos días. Eduardo, desde acá nos surge muchas dudas de no vivir justamente en Río. Los ciudadanos ven con buenos ojos este accionar político, policial, militar. ¿Pensás que Castro puede ser una figura importante para las próximas elecciones? ¿Hay buenos ojos del brasilero puestos en esto que algunos titulan como masacre? Yo creo que algunos sí, otros no. Es un país polarizado, diría el bolsonarismo en general sí. Quien vota a Lula tal vez no, o menos. Es decir, diría que está bastante repartido. No lo veo a Castro como una figura nacional, no. Probablemente le pueda sumar algún apoyo para una reelección, pero como figura nacional no, como una figura carioca, ¿no? Es decir, básicamente está tratando de posicionarse en el escenario carioca, por lo menos esta es mi interpretación. O sea, él no puede salir con una pancarta, si quieren que esto llegue a todo Brasil, vótenme a mí, presidente, porque no le da, decís vos. Hoy no le da, de hecho este ya era el discurso de
Bolsonaro, es el discurso de muchos, digamos, de muchos candidatos y de muchas figuras de Brasil. No es solamente el gobernador de Río quien defiende estas políticas o quien puede mostrar este tipo de comportamiento. Diría incluso que él estaba, en estos días la justicia estaba moviendo cartas contra Castro, entonces podría ser uno de los disparadores de esta medida el hecho de que había algunas denuncias de corrupción y alguna intervención de la justicia contra él, que ahora también va a estar, porque de hecho hay un pedido de informes de la Corte Suprema. Creo que sale con esto, de alguna manera, por lo menos para su base de apoyo, para su público, creo que lo posiciona, pero como figura nacional no, por ahora no, no lo veo como una figura con proyección de ninguna manera. Es que ayer nos decían que es más bien una figura política débil, que en sí no tiene peso político. No tiene un gran peso político. Río de Janeiro, digamos, ha vivido un vacío político durante mucho tiempo, que en parte lo ha ocupado él. Si hacemos memoria, diría que de los últimos 5 gobernadores de Río de Janeiro, 4 están presos o pasaron por la prisión. Incluso una figura del bolsonarismo, que era Witzel, que era un ex juez. Todos terminaron presos, Cabral terminó preso, no me acuerdo todos los nombres. Pero está bueno para entender lo político de lo militar. Río de Janeiro tiene una crisis política muy importante, diría, han avanzado mucho ya también estos grupos parapoliciales y demás en la política de Río. Castro es un emergente de eso, claro, pues como lo fue Bolsonaro. Claro, fue parte de una fuerza policial, ¿no? Entiendo. No, básicamente son figuras ligadas a las milicias, claro, ¿no? Que son parapoliciales, ex policías, ex militares, que operan como los comandos. Cambia el nombre, pero digamos la operatoria es similar, aunque tiene algunos rasgos diferentes, porque son ex policías, tal vez son un poco más ordenados que un comando Vermel o un comando de Amigos de los Amigos, pero son mafias, es decir, claro, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de un Estado dentro del Estado, estamos hablando de gente que ocupa tierras, de gente que vende servicios de forma ilegal. Eso te quería preguntar, eso me parece muy interesante, la convivencia, ¿no?, entre el ciudadano de las favelas y estos grupos criminales. ¿Cómo se da? Además de mover la droga en el barrio, ¿ellos manejan otras actividades, tal vez no ilícitas? ¿Tienen otros negocios por fuera? Sí, diría favelas, y no todo es favela. Hay muchos barrios que no son favela, barrios de clase media, media baja, dependiendo de la clasificación, que tienen estas milicias. Sí, obviamente operan, como controlan el territorio, cobran impuestos, cobran seguridad, venden servicios de internet, de luz, gas. Claro, como si fuesen el Estado. Son como un Estado paralelo, claro. Un Estado paralelo, obviamente con reglas mucho más laxas, más peligrosas, obviamente. Pero lo grave no es solamente que ejerzan este poder, sino que compiten unas bandas con otras. Claro. Entonces, con mucha frecuencia se ven tiroteos en donde una banda está atacando a la otra, o atacan a alguna facción de la policía, también atacan policía, porque a veces la policía también juega para una banda o para otra. Es un contexto bastante complicado el Carioca, digamos, porque incluso no podemos decir que la policía es una cosa y estas bandas son otras. A veces las cosas están más mezcladas de lo que parecen. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo se mezclan? Porque, por ejemplo, esto se puede ver en la película Tropa de Elite 2. Puede haber algún tipo de manejo adentro de la policía para que la policía saque a algún grupo de algún barrio, los ponga presos, los mate, lo que sea. Y ahí eso abre espacio para que entre otra banda. Y bueno, hay una comisión para la policía por ese trabajo sucio. Eso también existe. La connivencia. Ahora, Eduardo, ¿vos te imaginás un narco en Río de Janeiro hoy diciendo, ¿sabes qué? Dejo la delincuencia, dejo de vender droga porque voy a terminar muerto. Me van a venir a buscar y me van a matar. ¿Hay algún narco que pueda llegar a pensar eso? Puede haber un narco que piense
de eso, pero diría hay 20 otros que digamos, están queriendo ocupar el lugar de él, porque en principio manejan más plata, tienen gente que es muy humilde en general, que tiene pocas opciones de vida, bajísimos niveles de educación, y a veces justamente por entrar a alguna de estas organizaciones, de repente tienen un auto, una moto, se compran unas zapatillas nuevas, se visten mejor, no siempre, digamos, y tienen más acceso a recursos, pueden pagar una cerveza con los amigos. Mucha gente normal, digamos. Obviamente está el que tiene un fusil en la mano y el que simplemente reparte drogas. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Sí. Es decir, por lo menos yo veo como algo muy diferente a alguien que está vendiendo droga o que está vendiendo algún servicio. También, por ejemplo, hay gente muy honesta que tiene las camionetas que reparte, digamos que son un transporte, pero para poder operar en esas zonas tienen que dejar una comisión para estas organizaciones, si no lo hacen los matan. Claro, y ahora son parte de la organización, son delincuentes, no, son trabajadores que en las circunstancias en las que se mueven no tienen más alternativa que pagar una comisión y operar, digamos, como socios de estas bandas. Entonces está todo bastante mezclado en estos casos, ¿no? E incluso diría, a veces, esta connivencia con la policía hasta es comprensible porque son bandas armadas, a veces es mejor llegar a una tregua que un enfrentamiento como el de ayer que no lleva a ninguna parte porque Eduardo, claramente, sí. ¿Qué pasaría si no hay una mínima tregua en el manejo de todo lo que tiene que ver con la contención de la lucha narco, la contención del narcotráfico y escala una respuesta de parte del Comando Bermelo? Una respuesta que puede implicar, por ejemplo, ataque no solo a policías, sino a personas que están lejos de los narcos. Bueno, es gravísimo. Esto ha ocurrido en algún momento. Yo no recuerdo puntualmente con el Comando Bermelo, más allá de algún atentado contra algún policía, pero el primer comando de la capital de San Pablo en algún momento salió a matar policías a la calle. Es decir, ametrallaban policías o incluso, bueno, sí, lo hubo en Río de Janeiro, no me acuerdo cuál fue la organización, que ametrallaban gente en la calle, ametrallaban, por ejemplo, paradas de ómnibus. Recuerdo una persona que murió cerca de mi casa, era una mujer que iba con la nena, o el nene, no recuerdo muy bien. Bueno, ahí hubo una balacera, ella recibió una bala, murió ahí al lado de la nena, y era una vecina común, no tenía nada que ver con el evento. No recuerdo cuál era la organización que había empezado, digamos, esa represalia contra la policía, porque creo que el ataque fue contra una garita, pero bueno, son ametralladoras, no son. Entonces salen 50 balas por segundo, y siempre hay víctimas. Por eso yo creo que, digamos, la solución tiene que ser otra, es decir, declarar una guerra a estas bandas cuando dominan más de la mitad de la ciudad es imposible, digamos, no. Sí, está bien, hay que ver que... ¿Pero se declaró? Claro, todos estamos como a la expectativa de todo esto, de que se habla del contragolpe del comando, lo que se pueda venir, si realmente esto es cierto o es simplemente un rumor. Y está muy bien lo que decís, Eduardo, esta no es la manera. El tema es si existe este nuevo ataque, ¿no? ¿Cómo van a responder los grupos paramilitares? Por ahora no, pero podría ocurrir. Yo imagino que no va a existir porque seguramente la policía ya salió del lugar, deben haber reocupado los espacios con otra gente, digamos, candidatos para entrar en esas organizaciones. Hay muchos en zonas tan humildes, con tan pocas posibilidades. Yo por lo menos no veo a nadie diciendo, bueno, ahora se viene un contraataque del comando o algo por el estilo. Podría ocurrir, no excluyo. Bueno, claro. Ahí se cortó la comunicación con Eduardo. Pero ¿sabés que lo no noté? puede ocurrir, Ahí va. pero Te habíamos perdido perdí por... un segundo, sí. Lo que hay puntualmente siempre es algún ataque contra algún jefe de la policía, contra algún fiscal, contra jefes de las otras bandas ligados a la policía, por ejemplo, gente de las milicias que muere por atentado o del Comando Bermelo o de otra milicia. Esto es muy frecuente y generalmente hay algún policía en el medio de ese sector. Es decir,
atentados contra policías son muy frecuentes. ¿Quién los hace? Bueno, después está la discusión de quién es el que estuvo por detrás de eso. No sé si una represalia general, así salía a matar 50 policías en un día, no me lo imagino en este momento. Ahora, Eduardo, hay un tema de responsabilidad. ¿Quién se tiene que hacer cargo de, en el caso de que se compruebe de que hubo civiles que quedaron en el medio del operativo, que terminaron muertos? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién va a ser el responsable de eso? ¿Castro? Bueno, ahora Moraes, que es miembro de la Corte Suprema, pidió un informe al gobernador que Sí, se esclarezca el todo lo 5 que de ocurrió, noviembre, sí. cuál fue el procedimiento. Yo creo que ahí hay responsabilidad tanto del gobernador como de la policía. Hay que ver si hay pruebas también, se habla de ejecuciones, bueno, habrá que probarlas. Eduardo, Sí. mostramos hace unos minutos la imagen de un decapitado. ¿Cómo crees que puede la fuerza policial y el Estado de Río de Janeiro explicarlo? ¿Qué explicación pueden dar? Bueno, ahí no sé, ojo que son armas muy pesadas, entonces una metralla que pasa por el cuello te arranca la cabeza, digamos, podría ser por ahí. No, es algo triste, pero puede ocurrir. Es decir, estamos hablando de armas, estamos hablando de ametralladoras, acá no es una 9 milímetros, No, claro. de los dos lados, Mm. Estamos hablando de AK-47 o incluso cosas mucho más modernas. AK-47 la Kalashnikov, ¿no? Sí, La famosa. rusa. Bueno, estamos hablando de armas de ese tipo, incluso en algunos casos ha habido bazucas, granadas. No creo que la policía, no me imagino, digamos, algo de ser un psicópata que vaya, mate a alguien y le corte la cabeza para divertirse. No creo, sospecho que no. Ahora, Eduardo, recién esperemos hablabas... que Más no. probable es que él haya recibido 2 o 3 tiros juntos en el cuello y le cortó la cabeza. Claro, también puede ser, es una posibilidad. El tema es que no sé si en algún momento lo vamos a saber, por eso me parece muy interesante lo que decías acerca respecto a la justicia, la Corte Suprema y su pedido de explicaciones en una primera instancia. Preguntarte quién tiene más peso o más poder en Brasil, si la política o la justicia, porque venimos tal vez con demasiada información acerca de cómo se manejan en la Argentina, pero no sé bien en nuestro país vecino. No, la justicia tiene poder. De hecho, pararon al bolsonarismo en su momento, llevaron a Lula a la prisión, ahora tienen a Bolsonaro preso, metieron presos gobernadores, intendentes, concejales, diputados. La justicia tiene poder en Brasil, Ok. tiene bastante poder. Es decir, Está bien la pregunta de de hecho, Rochi, Eduardo, en para los saber, últimos años ha funcionado como un dique de contención. si alguien tiene que investigar esto, si lo va a investigar a fondo. Y si del otro lado tienen miedo, Claro. o por lo menos están agarrándose la cabeza teniendo en cuenta cómo se ha magnificado esta operación. ¿Esperaban Yo creo que que fuese una pantalla semejante, que se hiciese eco a lo largo y ancho del mundo? ¿Fue uno de los objetivos mostrarlo? Yo creo como- que mi sospecha es que el objetivo del gobernador es por lo menos llegar al público brasileño, especialmente el carioca, porque hay una parte importante que aprueba estos movimientos, estos operativos. Sí. Y bueno, la repercusión internacional tal vez no se la imaginaban, ahí no lo sé. De todos modos hay una presión también en Brasil para que se declaren algunas de estas organizaciones, algunos grupos, ¿no? Como Terroristas, ¿no? organizaciones narcoterroristas, y eso Claro. abriría el espacio para que Estados Unidos pueda intervenir o intercambiar información con los servicios de inteligencia brasileños y norteamericanos. Yo creo que ya ahí entramos ya en un terreno más delicado, pero hay gente defendiendo eso y el gobernador en su momento lo defendió. Pero Eduardo, Río, ¿está fuera de control hoy? ¿Río está fuera de control? Sí, yo creo que Río es una ciudad, por lo menos para parámetros argentinos, totalmente fuera de control. Si hay barrios, muchos barrios que no están bajo jurisdicción del Estado, formal sí. El Estado cuando reúne así un contingente enorme de policías puede entrar, entra, mata, etcétera, puede, pero después cuando se va, porque de hecho no se queda, horas después ya de nuevo estas bandas ocupan los espacios. Entonces, sí, Río es una ciudad fuera de control. Hay combates casi todos los días. Diría, mi impresión es que en los últimos 2 años estaba más tranquilo que unos años atrás. Mirá vos. Y uno ve 5 o 6 años atrás, antes de la pandemia,
Era en todo el lugar de la ciudad había, perdón, todos los días en algún lugar de la ciudad había algún tiroteo, digamos, en alguno o en varios. Eduardo, nos Sí. acercamos rápidamente a los carnavales. ¿Te imaginas Río de Janeiro militarizada directamente? Los carnavales son sorprendentemente tranquilos. Mirá. Es raro que alguien muera en un bloque de carnaval, y no estoy hablando solo de la zona sur, de la zona más pudiente, sea por la policía o porque se establece alguna tregua informal, o no sé exactamente cuáles son los mecanismos, pero los carnavales suelen ser, digamos, escenarios relativamente tranquilos. También hay que entender que buena parte, por ejemplo, las escuelas de samba tienen base en las favelas. Entonces, Claro. meterse contra el carnaval es meterse Eduardo, contra la gente. Sí. Ese tipo de fenómenos puede hacer que, hasta por una cuestión estratégica, política y de redes sociales, el Comando Vermelo u otros no generen ataques cuando hay un carnaval y que hagan una tregua incluso con la fuerza de seguridad. Sí, creo que no hay ningún antecedente de un ataque al carnaval, ¿eh? Creo que yo recuerde, no. Sí, bueno. Es decir, esto, no sé si es por una tregua o porque hay mucha policía o por qué motivo, pero en general eso es algo que se respeta. Acá hay que entender también el tema de lo que estaba diciendo antes. Las escuelas de samba, los que organizan los eventos de carnaval, suelen estar ligados a favelas. Son, digamos, como organizaciones de vecinos que tienen un club, y el carnaval es parte de la cultura popular. Meterse con eso es meterse contra el carioca. Claro. Eduardo, ¿está O claro contra una parte grande de la sociedad. el inicio del conflicto en donde atacó por decisión política a Castro? Porque hay un montón de teorías, pero ¿está claro en Brasil qué pasó que desencadenó toda esta situación contra el Comando Vermelho? Se habla de un asesinato y que este asesinato de una persona, no recuerdo las circunstancias, que esto sería el desencadenante. Gente que muere asesinada por alguna de estas bandas, digamos, todos los días gente muere por eso. Es decir, una cosa es decir que murieron 20 y otra es que murió una o dos personas. Claro. En principio, ellos, por lo menos lo que yo escuché, gente comentando esto, digamos, en la televisión incluso, era que había habido un asesinato y a partir de ahí se gestó una orden judicial para intervenir, pero Claro. me parece totalmente desproporcionado Exagerado. y totalmente exagerado, y no me queda claro que, digamos, se puede buscar una excusa. Claro, tal ¿no? vez fue Eduardo la gota que rebalsa un vaso que ya estaba lleno y ya estaba claramente la intención, sobre todo porque hablan de una planificación de varios meses y el asesinato de estos dos policías habría sido el martes de esa misma semana. Ahora, hay opiniones encontradas respecto a si van a haber o no represalias por parte de este comando y de aquellos que quedaron en libertad. Yo recién repasaba algunos videos de familiares de víctimas jurando justicia y venganza. Claro. ¿Vos cómo lo analizás en ese sentido? ¿Tienen todavía el poder y la capacidad de atacar, contraatacar? Tienen, pero después también la policía puede contraatacar y esto es, digamos, una guerra abierta. Terrible. Sería. Yo creo que no le conviene, si me pusieran estratega, digamos, de de estas bandas, yo no enfrentaría a la policía porque en definitiva no es una pelea entre el Comando Vermelho y la policía. El Comando Vermelho al mismo tiempo está peleando con muchos otros bandos. Entonces, si ellos se debilitan en una guerra contra la policía, entra otro grupo ahí. Eduardo, Entra... Sí, les doy un ejemplo. dale, Les doy un dale. ejemplo para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo. Yo vivo en el barrio de Grajaúbil, Isabel, digamos, cerca del Maracaná, no muy Sí. lejos del Maracaná. Hay un morro acá, unos 500 metros. De un lado está, si no me equivoco, de este lado está Amigos de los Amigos, y del otro lado del morro, la sierra del otro lado, está el Comando Vermelho. Ujú. Todas las semanas hay algún evento, algún enfrentamiento. Si el Comando Vermelho está en guerra con la policía, 24 horas después, todo el morro está en manos de Amigos de los Amigos. Claro. Es claro. otra banda. Entonces, no creo que sea muy lógico que el Comando Vermelho le caiga una guerra a la policía, porque lo debilitaría frente a los otros grupos. Claro. Todo por esto tiene varios costados acá, son un montón de grupos. De las milicias, estos bandos, el tercer comando puro, después hay
hay facciones de las facciones, no es San Pablo. En San Pablo hay un comando unificado que es bastante hegemónico. Ese sí puede hacerle mucho daño a la policía porque no compite con nadie. Acá en Río hay muchísimos grupos, son un son un conjunto de comandos en peleas uno con otro, y están las milicias también, entonces esto no creo que sea muy racional. El tema, Eduardo, si esto el día de mañana en los libros, por decirlo de alguna manera, va a quedar como algo que va a quedar más allá de una noticia periodística o sirvió para un cambio de paradigma. Eso es lo que todavía no me queda claro. Creo que nadie lo tiene claro. No, yo creo que esto es un caso, digamos, el pico de una violencia, digamos, es decir, tal vez si hubieran matado 10, no salía en ningún medio. Como mataron más de 100, ahí repercute mucho, pero, digamos, confrontaciones así donde mueren 10, 20, 15, 8, eso es todas las semanas. Eduardo. Es más grave, es mucho más grave de lo que parece, a esto voy. Mirá. Es decir, la situación en Río y en general en Brasil es muchísimo más grave a nivel violencia de lo que parece. Si no es que este hecho es algo totalmente, digamos, todo el mundo se madrugó con una violencia que estaba escondida. No, la violencia está. Lo que pasa es que llegó un pico muy alto, es decir, que entren en una favela, maten más de 100 personas, no sabemos todavía el número exacto de muertos que hubo. Bueno, esto es grave, pero esto viene ocurriendo en Río de Janeiro hace 30 años más. Eduardo, 40. te llama un sobrino de Buenos Aires y te dice, tío Eduardo, me voy a pasar el fin de semana largo a Río. ¿Le decís, vení o no vengas? Sí, porque digamos, si uno sabe dónde moverse y anda con cuidado, es transitable. Depende también no cometer errores, no meterse en lugares que son muy peligrosos, saber por dónde uno anda, diría, eso es clave. Por dónde uno se mueve, conocer un poco la ciudad, pero hay muchos barrios que son relativamente tranquilos. Lo que es la delincuencia común, así de un asalto en un semáforo o digamos, lo que vemos en Argentina, ese tipo de delincuencia cuentapropista, digamos, es más grande que en Argentina, pero tampoco es algo insoportable. Yo a veces llego a mi casa a la medianoche, a las 2 de la mañana, es decir, y no es zona sur acá, es un barrio tranquilo, pero no es zona sur, y llego de noche y demás. Digamos, estas bandas en general no se meten con el ciudadano común. El problema es cuando hay tiroteos, uno puede quedar en medio